están? Bienvenidos a una nueva edición de Mercado en Vivo, el programa de las principales noticias de economía de nuestro país. Y partimos con cifras actualizadas de empleo, dado que el INE dio a conocer la tasa de desocupación que llegó a 8,7% el trimestre mayo, junio y julio de 2024. Es importante porque es el quinto mes consecutivo en que la tasa de desempleo anual cae. Y ahora vamos a conversar uno de los temas más polémicos de esta semana y que sin dudas ha tomado las noticias, el séptimo retiro. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría la idea de legislar un nuevo proyecto. En este caso son 4 refundados de retiro de fondos de pensiones. Recordemos bien lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país. El Congreso ha aprobado 3 iniciativas de este tipo, pero desde que asumió el nuevo gobierno, 3 propuestas no han avanzado en el Parlamento. Luego de la votación, el ministro de Hacienda Mario Marcel aseguró que ha habido una mayoría muy clara en contra de este proyecto y que eso se justifica en las consecuencias masivas que podría tener un nuevo retiro, y no solo en la economía, sino que también en las personas. ¿Qué viene ahora? Bueno, sigue su camino legislativo y lo más probable es que la próxima semana se discuta en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa si se rechaza? Tiene que pasar entonces un año más para que los parlamentarios puedan presentar iniciativas de esa índole, que es lo que hemos visto durante los últimos años. Y ahora vamos a nuestro wall justamente para conversar sobre subsidio eléctrico, un tema también que hemos estado hablando bastante, dado los cortes de luz. Se comenzaron a mezclar también las alzas, si bien recordamos, ya se proyectan alzas de hasta el 22% en octubre. Tuvimos el aumento en julio, en junio, en julio y ahora viene octubre, y por eso la gente se pregunta, ¿efectivamente se va a ampliar este subsidio? Partamos justamente con eso. El gobierno ya ingresó a la Cámara un proyecto de ley con suma urgencia que busca ampliar la cantidad de personas que van a recibir este beneficio. Hoy día, ¿qué es lo que se está gestionando? Es 1.600.000 hogares. El proyecto lo que busca es triplicarlo, 4.700.000 hogares, es decir, según los cálculos que tenía el propio ministro de Energía, Diego Pardo, decía que debería ser la totalidad del 40% más vulnerable que está en el registro social de hogares. Hoy día solamente es algo parcial. Entonces, ¿qué es lo que se necesitan? Los recursos son 900 millones de dólares, mucho dinero. ¿Y cómo pretenden entonces poder contar con ese dinero, con esa plata? Bueno, se estableció una mesa técnica de trabajo donde participó el gobierno, distintos expertos y también, por supuesto, parlamentarios. Según lo que dijo el ministro hace algunos días atrás, ellos recogen las distintas propuestas que hicieron y que eso es lo que hoy día se está presentando en el Congreso. Entonces, ¿cómo vamos a tener más dinero? ¿Cómo se tendría más dinero para poder ampliar este subsidio? Uno es por IVA por alzas. Esto está relacionado con el propio monto que recauda, dado que subieron los costos de la luz y que hoy día nosotros ya estamos pagando. Con ese mismo IVA se entregaría un poco más de dinero a este fondo. Por el otro lado tenemos el tema de los impuestos verdes transitorios, subir el valor que tienen por justamente la contaminación. Y por otro lado tenemos las rentas generadoras de energía renovable. Con todos estos pilares, finalmente el gobierno, el Ministerio de Energía busca poder tener una discusión más o menos rápida porque, como les decíamos al principio, y seguramente ustedes en sus casas lo han escuchado, lo han leído, ya va a subir la luz otra vez en octubre hasta un 22% y eso ya no hay nada que lo pueda frenar, por así decirlo. Tenemos esta deuda con las generadoras y se estima más o menos que la electricidad va a seguir subiendo hasta el 2035 y por eso es tan importante desde el Parlamento, y también las propias personas han solicitado que este subsidio eléctrico pueda llegar a más hogares. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el que ya existe? ¿Ya se comenzó a pagar? Ahora vamos entonces con la siguiente gráfica para contar eso. Los resultados del subsidio, el gobierno adelantó justamente la entrega, van a estar ahora a fin de mes. Vamos a ver si justamente pasa este viernes. A nosotros nos habían comentado que se estaba tratando de poder entregar los resultados este viernes para comenzar a pagar en la boleta que viene en septiembre. Recordemos eso, no es que vaya a aparecer en la boleta de ahora y que la gente ya está pagando sus cuentas. ¿Dónde puedo verlo? En www.subsidioeléctrico.cl. Y ahora veamos los montos, que es lo que ¿Cuánto dinero nos va a llegar? Descuento automático, recordemos, a la boleta. No es que nos vaya a llegar a un depósito, va a ser un descuento automático
en nuestra boleta de la luz. Para entonces el primer semestre de 2024, un hogar conformado por una persona, casi 24.000 pesos. En el caso de un hogar de 2 a 3 personas, casi un poquito más de 31.000 pesos, y 4 o más, 43.000 pesos. La idea es que estos montos vayan creciendo durante los próximos años, y ahí vemos, por ejemplo, el 2025 para una persona 45.494, y en 2026 para esa misma persona ahí cae un poquito, 40.983. El compromiso que ha tenido el Ministerio de Energía no es solo ampliar justamente la cantidad de hogares que hoy día van a recibir este subsidio, sino que también la idea es ir subiendo el monto. Pero para eso claramente vamos a tener que esperar y de a poco ir viendo cómo surge la discusión en el Congreso. Y ahora pasamos al siguiente tema, porque me imagino que todos nos estamos preparando ya para el 18 de septiembre, cuenta regresiva, pero septiembre llega con una semana cargadísima de noticias económicas. Tenemos por un lado el IMASEC, también tenemos IMASEC, IPC, el IPOM, tasa de política monetaria, y vamos a saber también si suben o bajan las bencinas. Y para conversar sobre esto estamos justamente con Valentina Pablaza. Ella es investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Vale? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Yo siempre digo a la Vale que me encanta que tengamos mujeres economistas y que nos ayuden en las notas y también, por supuesto, en estos espacios. Pero vamos a lo que nos convoca. Septiembre cargado de noticias económicas, y uno de los más relevantes tiene que ver con lo que va a pasar con el IPOM, ¿cierto? Para que la gente sepa cómo esta radiografía que se le hace a la economía, y parece que no viene muy bueno, ¿no? Bueno, exactamente, septiembre va a empezar lleno de noticias económicas. La próxima semana estamos todos con las expectativas puestas en todas estas noticias que tú decías. Por una parte tenemos crecimiento económico, tenemos también temas de precios, pero sobre todo yo creo que la noticia más importante es este informe de política monetaria, que básicamente refleja la expectativa que tiene el Banco Central, la visión que tiene sobre la economía, no solamente en el corto plazo, sino que también hacia el largo plazo. Y ahí, en este sentido, efectivamente, lo que nosotros esperamos es que en este caso del IPOM va a venir con correcciones sobre las predicciones del Banco Central para tanto 2024 como quizás los próximos años, que van a hacer una corrección levemente a la baja, dado el bajo dinamismo que ha tenido la actividad en el último tiempo, y por otro lado el alza, por ejemplo, en la inflación. Sí, bien importante el tema de la corrección de la economía, o sea, las proyecciones que hay respecto a cómo va a ser el desempeño de la economía en nuestro país, porque nosotros lo conversábamos, Chile partió, y las voces que habían, como muy positivo respecto a lo que podría pasar este año, pero mientras han ido pasando los meses y hemos visto los distintos IPOM del Banco Central, esto no está siendo tan así, está costando un poquito más como despegar esta nave, por así decirlo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, mira, por ejemplo, nosotros si vemos solamente las cifras de actividad económica, nosotros vemos que el primer trimestre tuvimos un crecimiento robusto, un poquito más robusto que lo que veníamos acostumbrados, en torno a un 2,3% anual, pero ya el segundo trimestre el crecimiento fue un promedio de 1,6%. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que este mayor dinamismo que se anticipaba de la actividad económica se ha demorado bastante en despegar, e incluso está teniendo ciertas trabas que nos hacen dudar si es que efectivamente este año va a ser tan positivo como se anticipaba a principio de año. Entonces, ya por ejemplo vemos que el mismo Ministerio de Hacienda tuvo que corregir sus proyecciones a la baja. Entonces hablábamos de que pasamos una leve corrección desde un 2,7% a un 2,6%, pero efectivamente eso ya empieza a dar luces de que este año no va a ser tan optimista como lo que veíamos en enero o febrero. En ese sentido, el dólar en nuestra economía siempre ha impactado en el tema de los precios, y hemos visto que estas últimas semanas o estos últimos días había bajado un poco, ahora se pegó de nuevo un salto, pero estamos lejos de los 1.000 pesos y quizás más cerca de los 900. Esto viene a impactar justamente en las bencinas, y una buena noticia al menos por ese lado para la gente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente dentro de las buenas noticias que se vienen la próxima semana es precisamente que gracias a este dólar que está un poquito más bajo, por ejemplo, el jueves ya debería haber un ajuste en el precio de las bencinas a la baja, entonces empezamos septiembre con precios un poquito más bajos, ¿ya? Y efectivamente, si esto sigue esta trayectoria del dólar, también podríamos anticipar que la próxima semana de cambio de las bencinas nuevamente podría bajar, y evidentemente esto es un alivio para los bolsillos de la familia. Sí, maravilloso, ¿ya? Para septiembre, para las fiestas patrias. Sí. Oye, y en ese sentido, el tema de la inflación, porque tenemos por un lado el crecimiento económico que viene de corrección a la baja, y al parecer la inflación hacia arriba, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente lo que nosotros estamos anticipando actualmente es que en el
caso del crecimiento económico debería haber una leve corrección a la baja. También hay que mencionar que en este caso el Banco Central tiene que mover un poco el rango de proyección, tiene que acotarlo un poco más, y en ese sentido lo que nosotros por lo menos estamos viendo es que este rango se podría corregir levemente a la baja, y eso hace que estemos hablando de un crecimiento un poco más en torno a un 2,3, 2,4% versus el 2,5 que se anticipaba antes, o incluso ya estábamos hablando de 2,6, 2,7, ¿ya? Y por otro lado tenemos esto de la inflación, que en este caso la corrección al alza es una noticia negativa para nosotros, porque efectivamente el Banco Central en el último IPOM había proyectado que a diciembre íbamos a llegar a una inflación en torno a un 4,2%. ¿Ya? Actualmente lo que nosotros vemos es que es muy difícil que podamos converger a un valor tan bajo. De hecho, lo que esperamos nosotros es que el piso para diciembre va a ser un 4,5%, si es que no más. ¿Ya? Probablemente vamos a estar hablando incluso de una inflación en torno a un 4 o 7%. Sobre el rango también de la meta del Banco Central. ¿Ya? Ahora, efectivamente, esto tiene que ver obviamente con todas estas cosas que han pasado este año, muchas novedades. Por una parte, como tú mencionabas, estuvimos muy cerca del dólar a 1.000 pesos y eso impacta en el precio de los combustibles, de los bienes importados, etcétera. Y por otro lado tenemos todo este tema de las tarifas eléctricas, que ha sido un impacto súper fuerte en el bolsillo de la familia, y efectivamente ha hecho que haya un impacto inflacionario mucho más alto incluso que se preveía en junio en el IPOM anterior. Entonces, en ese sentido, donde nosotros vemos este espacio de corrección al alza para la inflación, pero que de todos modos estamos hablando en términos marginales también. Claro. Oye, y en ese sentido también tenemos el tema de la tasa de política monetaria, la tasa de interés por la que se rigen todos los bancos. Al parecer, ¿va a continuar este freno que tiene el Banco Central, o ustedes proyectan que va a seguir bajando la tasa? Y esto, para que la gente sepa, se relaciona con el tema de la inflación, que no queremos que siga subiendo, y cómo se ha descuadrado un poco de las proyecciones que tenían. Entonces, ¿ustedes qué es lo que proyectan que va a pasar con la tasa de política monetaria? Mira, lo que nosotros prevemos en este caso es que la próxima semana debería haber una reducción en la tasa de política monetaria, pero una reducción bien acotada. Estamos hablando de una reducción de 25 puntos base, ¿ya? Efectivamente, esto, digamos, dicho como, bueno, quizás con este disparo de la inflación nuevamente, esto pone un poco del freno sobre la trayectoria que veníamos trayendo de la tasa de política monetaria. Pero igual hay que tener en contexto y quizás mirar un poco más atrás. Recordemos que efectivamente la tasa de política monetaria es un instrumento para controlar la inflación, que hace 2 años teníamos un pic terrible. Entonces, efectivamente, lo que vemos es que una vez que la inflación se va moderando y que esta moderación ha sido un camino un poco más difícil, también la regularización de la tasa de política monetaria, que tuvo que subir mucho, ahora la convergencia a su nivel neutral ha sido más lento de lo esperado. Pero de todos modos, las cosas que estamos viendo actualmente es que dicen que no tenemos mayores razones para decir, bueno, la inflación está disparándose y por ende tenemos que frenar la tasa de política monetaria, ¿ya? Y sobre todo porque, de nuevo, la tasa de política monetaria también mide un horizonte más de largo plazo, y en el largo plazo las expectativas de inflación siguen ancladas en el 3%. Entonces, estamos reaccionando, sí, a estos shocks más transitorios, pero de todos modos no debería cambiar mayormente la trayectoria de la tasa de política monetaria para que ojalá lleguemos a un 5,5, 5,25 de aquí a fin de año. Lo último, cortito. Nosotros estamos viendo lo que va a pasar este año, pero en 2025 la cosa no se vendría muy bien tampoco. Claro. Mira, lo que nosotros estamos viendo actualmente es que efectivamente la discusión se ha centrado en el 2024. Decimos, bueno, ¿qué va a pasar con el crecimiento? Crecemos un 2,7, un 2,3. Efectivamente es mejor que lo que veníamos trayendo atrás, pero efectivamente si nosotros vemos hacia más adelante, lo que vemos es que la economía sigue estando relativamente estancada. O sea, actualmente no estamos viendo mayores signos de recuperación para más adelante, y de hecho, si es que se anticipara algún ajuste de proyecciones de crecimiento para el próximo año, que actualmente están en torno a un 2%, se podría ajustar levemente al alza, pero básicamente por un efecto de base de comparación. O sea, si en el 2024 estamos creciendo menos que lo que anticipábamos, tenemos más espacio para que, si todo lo demás se mantiene constante, simplemente por efecto de base de comparación, el próximo año podríamos crecer un poquito más, pero de nuevo, o sea, la verdad es que vemos difícil esto, y por lo mismo nosotros anticipamos que el próximo año sigue en torno a un 2,1%, y esto también hace el llamado a que urge empezar a mover un poquito la economía, sobre todo la inversión, etcétera. Claro, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Mercado en Vivo. Dentro de este envase hay puro yogurt, puro origen, pura tradición, una pura preparación.
Dentro de este envase hay puro yogurt, porque está hecho con el mínimo de ingredientes. Yogurt Origen Natural y los sabores vainilla, frutilla y el nuevo chirimoya. Yogurt Origen Colón, ahora también en formato bolsa, con toda la magia del sur. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Miedo es la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softis. ¿Buscas auto? En Yapo tenemos publicados más de 150.000 vehículos. Esos son muchos modelos para elegir, tantos que si los apilamos todos, superaríamos la altura de Torres del Paine 81 veces. Entra a yapo.cl y encuentra miles de autos y accesorios a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes. Yapo, el portal de las oportunidades. Yapo.cl. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Miedo es la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softis. ¿Te olvidas de todo y te preocupa estar sufriendo un deterioro neurológico? ¿Tu colesterol está alto y te alarman los riesgos de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares? ¿Tu visión está fallando y tus defensas están en baja? Cuidado, tus niveles de omega 3 podrían ser inferiores a los normales. El omega 3 es un ácido graso esencial para el buen desempeño del cuerpo y la mente, pero el organismo no puede producirlo por sí mismo. Y cuando el omega 3 es insuficiente, el organismo es deficiente. Llega a Chile Omega Power, la fórmula de origen natural que le aporta al organismo la dosis de omega 3 necesaria para restablecer y mantener su adecuado funcionamiento tanto físico como intelectual. Sus componentes ayudan a reducir el colesterol, bajar la presión arterial, disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares y alteraciones cardíacas, optimizar la actividad cerebral y neurológica, mantener la salud ocular y mejorar el sistema inmune. ¿Por qué Omega Power es superior a otros productos del mercado? Porque su fórmula se basa en el incomparable poder del omega 3 de algas marinas silvestres provenientes de las costas de la bahía de Fundy en Canadá, reconocida mundialmente por la pureza de sus aguas. A diferencia del de aceite de pescado, está libre de mercurio y plomo, tan perjudiciales como difíciles de tolerar, y no tiene olor ni sabor a pescado. Cada vez tenía más olvidos y mi miedo era seguir el mismo camino que mi mamá, que en sus últimos años ni siquiera me reconocía. Desde que tomo este omega 3 siento que mi cabeza funciona como nunca. Me concentro más y me acuerdo de todo. Los triglicéridos, el colesterol, la presión, todo por las nubes. A eso súmale el sobrepeso. Sentía que tenía activada una bomba de tiempo. Con Omega Power, mis valores mejoraron tanto que ni el especialista puede creerlo. Realmente me saqué un peso de encima. Ya no te preocupes por tu salud, ocúpate. Llama y pide tu Omega Power ahora. Pero apúrate, si estás entre los primeros 30 llamados te llevarás 2 al precio de 1. Sí, un mes gratis. Ordena Omega Power. Llama ya. ¿Buscas auto? En Yapo tenemos publicados más de 150.000 vehículos. Esos son muchos modelos para elegir, tantos que si los apilamos todos, superaríamos la altura de Torres del Paine 81 veces. Entra a yapo.cl y encuentra miles de autos y accesorios a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes. Yapo, el portal de las oportunidades. Yapo.cl. Volvemos a Mercado en Vivo y ahora seguimos hablando de actividad económica, esta vez cifras de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estuvieron las ventas presenciales en la región metropolitana del comercio minorista? Veamos
la gráfica para comenzar a desglosar cómo estuvieron entonces las ventas. Recordemos que hubo un tiempo en que el comercio en general anduvo bastante deprimido, meses y meses y meses con números negativos. Eso hace ya un tiempo se ha dado vuelta y ahora venimos otra vez a traer buenas noticias en ese sentido. En julio, según la Cámara Nacional de Comercio, las ventas presenciales subieron un 4,2%. Y si vemos en el primer semestre de 2024, esa cifra alcanza el 8,5%. Para hacer así, por así decirlo, un resumen, ya son 7 meses de alzas consecutivas y, como les decía, dejando atrás estos 18 meses donde solamente veíamos números rojos. Ahora pasemos entonces a la siguiente lámina para ver las distintas categorías. El vestuario siempre muy importante, un alza del 6,9%. También vimos bastantes ofertas en el retail, por ejemplo, y no solo, porque en un principio estuvo en julio el Cyber y se pensaba que de ahí en adelante no iban a haber más ofertas, pero hemos visto hartas ofertas y según lo que nosotros nos han explicado, tiene relación justamente con, por así decirlo, de forma coloquial, tirar toda la carne a la parrilla y poder seguir subiendo estas cifras. Entonces, vestuario 6,9%, ahora vemos el vestuario infantil 18,1%. En términos de hombres, ahí sí hubo una caída del 0,6% y también el calzado una baja de 1,5%. Veamos otra de las principales categorías en la siguiente lámina. Si me pueden ayudar con la siguiente. Eso, perfecto. Ahora tenemos artículos eléctricos. Acá también hay un alza del 9,5% y a diferencia en términos de electrónica, que propiamente tal son los computadores, los juegos, por ejemplo, etcétera, ahí ya hay un alza significativa, 39,7%. Sigamos con la otra. ¿Qué pasa en los supermercados con la comida, los alimentos? Línea de supermercado, 1,2% al alza en el caso de los abarrotes, todo lo que es arroz, 3,4% y perecibles, alimentos perecibles, 1,9%. Hay que ver entonces cómo estas cifras del comercio, que son bastante importantes para nuestra economía y para la actividad en general, vienen a impactar a Limasec, que lo vamos a conocer durante la próxima semana. Volvemos al 18 de septiembre porque es el tema que tenemos que hablar sin duda respecto a los arriendos de temporada. ¿Usted está pensando en viajar? ¿Ya tiene algún arriendo? Nosotros vamos a conversar ahora con Jaime Godoy, agente RE/MAX Titanio Bosques, para hablar justamente de cómo se está moviendo ahí el mercado inmobiliario en ese sentido, el mercado de los arriendos. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buen día. Bien. Súper. Con Oiga. harto movimiento esperando el fin de semana XL que vamos a tener. Por supuesto, me imagino todo ahí bien aprovechando lo que se viene. Y lo primero que siempre la gente quiere saber, ¿subieron los precios ya de los arriendos si yo, por ejemplo, me quiero ir a la región de Valparaíso, que es donde está usted? En estos momentos sí, ha tenido una variación. Las reservas comenzaron a partir del mes de junio. Ya había en el mes de agosto un 40% de reserva en departamentos para la semana de septiembre. E incluso días posteriores también hay harto interés de quedarse en la zona de la quinta región. Llámese Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, San Antonio. Oiga, y en ese sentido, ¿cómo están los valores? Vemos la región de Valparaíso, porque usted específicamente, lo que a mí me comentaban es que es experto en la región de Valparaíso, que es uno de los lugares donde la gente suele ir cuando tenemos algún fin de semana XL y las fiestas patrias, por ejemplo, también se considera dentro de eso. ¿Cómo están los valores promedio más o menos para que si alguien todavía no arrienda se haga la idea? Los valores están en el torno de entre 80.000 y 150.000 pesos en un arriendo normal, llámese un departamento de 2 dormitorios, 3 dormitorios, y si tú quieres arrendar algo ya más lujoso, eso tú lo encuentras con valores sobre los 200.000 pesos. Hay para elegir, por así decirlo. Hay para elegir, hay mercado, aún hay reserva, o sea, hay capacidad de reserva para todo el fin de semana, sí, o la semana que viene de septiembre. Usted decía que había bastante ocupación. ¿Todavía queda más o menos cuántas son las cifras que ustedes estiman de lo que va quedando?
por lo que le decía, Yo a veces... estimo que nosotros como RIMAX hemos visto que queda alrededor de un 25, un 30% aún de reservas de pero capacidad. ¿eso es poco en general o usted considera que todavía hay margen? Yo creo que hay margen. Hay margen porque todavía no comenzamos septiembre. Y respecto al año anterior, ¿cómo está justamente el tema de la ocupación? Tenemos un 10% más de aumento con respecto al 2024. Y la razón tiene que ver... Es bueno para nosotros. Eso, tiene justamente la razón que ver con este feriado de XL, que la gente se está tomando más días, por ejemplo, lunes y martes. ¿Cuáles son las razones que ustedes ven? La cantidad de días, la semana que vamos a tener completa de fiesta, en la capacidad de endeudamiento, porque nosotros como chilenos nos gusta disfrutar como familia, conocer nuestro país. Se ha visto también un incremento en eso, en que queremos salir a conocer nuestro país. Ya no nos quedamos con tanto en las zonas donde vivimos. Y proyectamos que van a haber más de 2 millones de viajes saliendo hacia las zonas turísticas. Y de eso la quinta región tiene un 24% de reserva, algo así como 500.000 personas. Perfecto. Oiga, y si uno todavía tiene tiempo, o sea, todavía queda un poco de tiempo para poder arrendar, ¿cuáles son las recomendaciones que usted les da a las personas para que arrendemos de forma segura? Siempre sale uno que otro caso de estafa, por ejemplo, entonces hay que estar bien atento a quién uno la arrienda, cómo la arrienda, cuánto le paga antes. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo principal es trabajar con empresas que tengan prestigio. Nosotros como RIMAX, que es la empresa que represento, tenemos un cuidadoso, digamos, sistema para poder y protocolo para reservar para nuestros clientes. Nos cuidamos desde que las personas sean realmente quienes son, que las reservas se hagan con los instrumentos que correspondan y que no existan ventas blancas o fantasmas, que después cuando llegan los clientes o los arrendatarios se encuentran con que esa propiedad nunca existió. Perfecto, bueno, ahí conversábamos con Jaime respecto al tema de los precios de los arriendos de temporada. Todavía hay un poquito de espacio, así que las personas sí tienen ganas y quieren viajar, por así decirlo. Todavía tienen tiempo para poder arrendar y sobre todo en la región de Valparaíso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, que esté bien. Gracias. Cambiamos de tema entonces. El gasto en salud de los hogares chilenos es uno de los más altos de la OCDE, empujado principalmente por los medicamentos. Un estudio del BID señala que la compra de remedios bioequivalentes permitiría un ahorro para las familias chilenas, escuche bien, de un poco más de 10% en este ítem. La nota es de nuestra compañera Loreto Chaffel. La compra de remedios ocupa casi la mitad de los gastos en salud de los hogares en Chile. Son caros, pero hay alternativas, como lo ha comprobado Pilar. Tengo que tomarme una pastillita que vale como 39.000 pesos, que es para la tiroides, pero la consigo más barata. Ella compra el remedio bioequivalente. Así, esta inspectora escolar jubilada que vive en Las Rejas logra ahorrar mes a mes. Ahí vale más barato ese que yo compro, ese 20 y tanto. Por lo menos se ahorra la mitad, un 50% cada mes, pues, más o menos. Más o menos, un 40, 30%, sí. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que el consumo de genéricos bioequivalentes permitiría a las familias un ahorro de 10% anual en medicamentos. Los medicamentos bioequivalentes son medicamentos genéricos que han demostrado la misma eficacia con respecto a los medicamentos innovadores. Siempre son más baratos que los medicamentos innovadores. Política pública que cumple 15 años en el país. Según la Asociación de Laboratorios, hay unos 4.000 medicamentos bioequivalentes de cerca de 8.000 fármacos disponibles en total. Lo que se quiso lograr es acceso a medicamentos que demostraran la equivalencia con el innovador a un mucho menor precio. Remedios seguros a costos más convenientes se encuentran en las farmacias con este logo que permite identificarlos y exigirlos al vendedor. Que vienen como en una cajita amarilla, parece. A ese le hacen promociones que es para allá el más barato.
muestran la cajita, la otra, y después muestran la otra cajita que vale, pongamos una cuesta 10 y la otra cuesta 5. Jorge es de Chimbarongo y viene a Santiago a hacer algunas compras. Enterado de que puede ahorrar, también pasó por un remedio para su hijo. Ahora mejor vamos a pasar a comprar algo para todos, para que está medio destruido con la garganta, así que vamos a pasar a comprar a la farmacia. En promedio, un medicamento genérico bioequivalente es 6 veces más barato que uno de marca. Con toda la información hay que pedirlo en la farmacia para ahorrar, como ya lo hace Pilar y desde ahora Jorge. Muchas gracias entonces por acompañarnos en esta edición de Mercado en Vivo. Y por supuesto los invitamos a seguir en Tele 13 en vivo. Nos vemos, que estén bien.